La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos y muy buenos días a todos aquellos hermanos, hermanas que se encuentren en diferentes lugares. Les damos la cordial muy bienvenida y les decimos gracias por siempre estar sintonizando este tiempo de Fe sin Barreras. Un programa que afortunadamente hemos descubierto que provoca en las vidas que tienen interés en desarrollar su vida espiritual, ha sido para ellos de gran bendición. ¿Por qué? Porque nos ayuda a todos a alimentarnos con la palabra de Dios, nos ayuda a nosotros a comprender, entender que no podemos vivir sin la realidad de lo que es el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros estamos muy agradecidos con nuestro Dios porque lo podemos hacer por Él, ¿no? Por gracia lo podemos hacer, por el tema que he estado tratando demasiado con estos días. Y voy a seguir hablando del tema de la gracia porque he descubierto que se necesita entender el significado correcto de la gracia, el valor de la gracia, la importancia de la gracia, el cómo se vive por gracia, cómo se recibe la gracia. O sea, hay una infinidad de cosas que necesitamos que saber de la gracia, pero poco a poco podemos tenerlos. Es como la edificación o el construir algo. Cuando usted va a construir algo, usted tiene que tener el material necesario para hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es imposible que alguien diga voy a construir algo y no tenerlo. Pues nosotros somos una construcción divina de parte de nuestro Dios. Dios está construyendo, está edificando su iglesia. Y te aseguro que tiene hasta el más pequeño detalle de lo que usted ocupa y lo que yo ocupo para que en este tiempo, en esta tierra, vivamos un estilo de vida totalmente libres, completamente libres. Por eso yo creo fielmente en el poder que existe en la redención, esa redención tan maravillosa que nuestro Señor Jesucristo logró a través de la muerte en la cruz. Así que nosotros sabemos que Jesús hizo la obra completa y perfecta. En el momento que Él resucitó, se selló una etapa de maldición y se establece un estado de bendición para nosotros los que somos hijos de Él, hijos de Dios. Y tenemos la instrucción específica de Jesús para con sus discípulos. Los discípulos de Jesús fueron muy bien instruidos por Él mismo. Antes de
antes de la muerte y de la resurrección, Jesús hablaba con ellos y les daba instrucciones, hasta donde ellos podían comprender. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que ellos no tenían la capacidad del Espíritu para comprender o entender las cosas que son espirituales. Y vemos los errores que se cometieron por los apóstoles antes de la muerte de Jesús. Y podemos usar muchos ejemplos, ¿no? Y vemos también cómo los mismos apóstoles, hubo uno de ellos que aún viéndolo resucitado, dudaba que era Jesús. Y vemos que el hombre natural, el hombre carnal, es un hombre muy tremendamente cerrado a lo que entiende y comprende, ¿no? Porque este hombre, este discípulo, se me fue el nombre, pero ahorita lo voy a tener. Este discípulo, al ver a Jesús resucitado, dijo hasta saber que cuando él supo que Jesús había resucitado, no creía. Un hombre que anduvo con él en viendo tanto prodigio, tanto maravilla, que cuando lo vio clavado en la cruz, y vemos ahora que ya le habían informado a Mr. Tomás. Gracias, hermana. Ahí me recordó, no la inteligencia artificial, sino la inteligencia espiritual de mi hermana, que recordó mi hermana Ángela, y le agradezco públicamente un saludo a ella, porque agradecemos su colaboración, su apoyo en todos los aspectos para enriquecer lo que queremos llevar a las almas, porque el interés primordial son ustedes, los radios escucha, porque no queremos nosotros más que sepan que el interés de nosotros es Cristo en ustedes, Cristo operando en ustedes, el Espíritu Santo operando en ustedes, porque eso es, por lo menos sé que el equipo que estamos ahorita nos pone tan felices, porque es algo que es el plan de Dios, que desarrollemos el propósito, el plan a lo que venimos todos. Volviendo al incrédulo, al ex incrédulo, porque dejó de ser incrédulo, dice que él necesitaba meter su mano en el costado para ver donde un soldado rompió su costado. Dice en Juan 20:24, dice: pero Tomás, uno de los 12 llamado Décimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. En el versículo 25 dice: le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiese mi dedo en el lugar de los clavos, y metiese mi mano en su costado, no creeré. Fíjate que esto es una determinación. Aún estando enfrente del Creador del universo, nos damos cuenta, por algo Dios permitió esto. Esto lo permitió Jesús. Esto lo permitió el Señor. Que se prestara el hermano Tomás, el apóstol, para el discípulo, para que nosotros viésemos que es una decisión, es una determinación. Él puso sus reglas ahí, y se llevó la sorpresa, ¿sí?, de que le confirmaron los hoyos de las manos y en el costado de que era Jesús, porque lo hizo y se prestó Jesús.
¿Por qué se prestó? Para que tú y yo aprendiéramos, ¿sí?, a vivir una vida poderosa. ¿Por qué? Porque una determinación del hombre en la carne puede llevarte una eternidad al infierno. Por eso es importante que tú te des cuenta que el sistema de lo que es el reino de Dios, aleluya, voy a compartir algo que es relacionado ahí estoy leyendo, aquí tengo un versículo que quiero compartirte inmediatamente. Se me acaba de perder. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo leí? Lo acabo de leer ahorita hace unos momentos. Es exactamente, la Biblia nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy en día necesitamos nosotros operar en fe. ¿Por qué? Este hermano Tomás, en ese momento, ese hombre no tenía lo que hoy los que somos hijos de Dios, los que hemos recibido a Jesús, en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hay una gran diferencia en tener en nosotros al Espíritu Santo. Cuando uno oyó el Evangelio del reino, tiene la certeza de creer, porque hubo un detonador en el espíritu, en la vida del hombre, que ese detonador es la manifestación de la vida nueva, esa nueva espiritual, esa vida nueva que surge dentro de nosotros, y surge la presencia del Espíritu Santo, y surge una dotación de fe divina. Vea, es algo, por eso le llamo yo una explosión divina, por la manifestación en el momento cuando nosotros hemos escuchado el Evangelio del Reino y decimos, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, porque tengo convicción ahora que vino del Espíritu Santo. Cuando hay una verdadera conversión, no es un proceso la conversión, es una manifestación. Es como cuando una mujer queda embarazada. En el momento que quedó embarazada, ya está embarazada, no es un proceso. Ya ahí va a empezar un desarrollo de un bebé en su vientre. ¿Sí? Por eso cuando nosotros los cristianos iniciamos nuestra vida en Cristo, con lo que viene a ser en la vida del nuevo creyente, la regeneración quiere decir la confirmación del Espíritu Santo. Ahora, muchas veces nosotros no entendemos lo que nos pasó en el momento porque ignoramos muchas cosas, pero para eso está la iglesia donde se congrega la persona, para enseñarle que lo que le pasó fue un acto divino, no fue un acto del hombre. Yo he presentado a Jesús a personas que son tocadas por Dios, lloran o caen para atrás, manifiesta algo y le digo, ¿puedes percibir esa paz? Que totalmente, me dicen, bueno, es una manifestación en tu cuerpo físico de lo que sucedió en tu interior. A partir de hoy, ahí está la persona del Espíritu Santo.
ahí está el nuevo hombre que nació dentro de ti, porque no hay sexo en la vida espiritual, no existe sexo, no hay hombre, no hay mujer, existe solamente el ser espiritual. Ahora tenemos el espíritu que nació de esa simiente de Dios, simiente incorruptible, y está el Espíritu Santo. Pero también está lo que es la gracia activa en tu vida. Desde el momento que una persona nace de nuevo y tuvo la manifestación del Espíritu Santo en su vida, existe una gracia, existe la gracia, existe el mismo Jesús, y Jesús no está muerto, Jesús está vivo en tu espíritu. Es por eso que está el Espíritu de Jesús en tu espíritu. Una vez que tú comprendes, entiendes, ¿sí? Voy a hablar sobre la palabra de entendimiento y regreso al tema. ¿Por qué? Porque es de vital importancia entender, ¿sí? La Biblia habla en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo... Voy a leer desde el principio para compartirte algo que es relacionado al entender, ¿sí? Porque hay muchas personas que atribuyen a confusión la manera como operamos o vivimos los creyentes. Siendo cristianos, muchas personas dejan la vida cristiana porque nunca entendieron, ¿sí? Y tienen muchos años dentro del evangelio y quieren que Dios los haga entender. ¿Oyó bien como le digo? Oran a Dios: Señor, hazme entender, quiero... No, lee la palabra de Dios y la palabra de Dios te va a enseñar cómo opera el sistema del reino. Y esta lectura que voy a hacer, la voy a llevar a cabo, obvio que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra es bendita, es por su naturaleza, es rica. El Evangelio es rico por naturaleza. Sí. Para empezar, descendió del cielo. Es la gracia, es Cristo mismo. Jesús, en la palabra encontramos que la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros, el nuevo hombre que nació de nuevo, está dotado, está proveído, como les decía ahorita. Cuando Dios va a edificar una vida espiritual, porque Él dijo: yo edificaré mi iglesia, ¿sí? Pone todos los recursos para edificar. Pero en este caso nosotros somos seres que cuando estamos sin la vida activa del Espíritu Santo en nosotros, como lo que le sucedió al hermano Tomás. Al hermano Tomás le dijeron: Jesús ya resucitó, mano. Pero él dijo: no, andaba bien en la carne. Dijo: no, yo no voy a creer hasta que meta mis manos en sus manos, a los dedos, a los hoyos. Y vemos prácticamente que hay mucho cristiano ahorita, porque hay tres tipos de seres dentro de una iglesia. Hay gente que aún no ha sido salva, aunque venga a la iglesia y tenga mucho tiempo. Hay otra gente que es salva, pero en la carne. Y existe el hombre nacido de nuevo en el espíritu. Ahora, muchos, yo puedo decir que muchísimos que andan en la carne, que están dentro de la iglesia, andan en la carne porque ellos mismos se condenan, porque aprendieron un evangelio de condenación. No aprendieron el evangelio de la libertad con que Cristo nos hizo libres, porque ellos mismos se condenan. Por ejemplo, los cristianos en general, todo el cristiano que me está escuchando,
Dios sabía que tú la ibas a regar o ibas a cometer errores o ibas a hacer pecados. ¿O se le pasó por alto a Jesús? No, Él sabía. ¿Sí? Por eso tenemos nosotros todos los recursos para que desde el principio dejemos de pecar. Dejemos el pecado de una manera tajante. No es un proceso dejar de pecar. Es madurez en el espíritu. ¿Por qué? Porque el pecado te provoca consecuencias. Sí. El no obedecer la palabra, el no obedecer a Jesús, no lo hacemos muchas veces porque nosotros no sabemos el valor y el poder que tiene la gracia. Pero voy a leer la importancia de entender. Dice la Escritura: por esta causa yo, Pablo, estoy leyendo Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, por nosotros, los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Los que no éramos, ¿sí?, de ese reino. ¿Por qué no éramos de ese reino? Porque nosotros estábamos separados, totalmente separados de lo que es la verdad. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué una persona cristiana no vive en orden? ¿Por qué una persona cristiana no se goza, no disfruta, no tiene esa pasión por las cosas de Dios? Porque no tiene en su vida revelado lo que es el potencial, el poder que hay en la vida de cada uno de nosotros. Porque en cada vida que genuinamente vive en el Espíritu, una de las características que tiene, así inmediato, una persona que anda en el Espíritu, vive la obediencia disfrutándola como estilo de vida. A mí me puedes poner una persona que hable muy espiritual, pero lo menos que tiene es obedecer la palabra de Dios. No obedece, no tiene un pastor, no tiene una iglesia, no diezma, no ofrenda. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer crecer el evangelio. Usted no va y se para en la bomba de la gasolina y dice: voy a orar, Señor, en el nombre de Jesús, vengo a echar gasolina. No, usted va y ¡pum!, paga. El evangelio tiene un costo. El evangelio todo cuesta. Y hay personas que nomás han buscado el beneficio de Dios, ¿sí?, a costillas de aquellos que sí creen. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque no quieren entender. Y no pueden entender porque andan en la carne. El hombre carnal no entiende las cosas que son del Espíritu. Cuando la persona está en el Espíritu y anda en el Espíritu, se deleita haciendo la perfecta voluntad de Dios. Y esto es esta radio, sacando a personas de la ruina. Yo conozco personas que están en la ruina, tienen dinero financieramente, sí, pero ellos están en la ruina espiritual. Siempre los golpean circunstancias. Tarde o temprano llega uno, llega otro, llega el otro. ¿Por qué? Porque en el reino no hay atajos. ¿A cuántas personas Dios les ha dicho: esta es tu iglesia, este es tu pastor, aquí es tu lugar? No, inmediatamente buscan una justificación para irse a vivir bien lejos, hasta que entienden. Los que entienden. Y los que no entienden, pues ahí andan buscando, ¿no? Siempre. Y siempre se justifican ellos mismos diciendo: no, pues es que el Señor es bueno. El Señor comprende mi condición, mi situación.
Pero eso es un autoengaño. No es el diablo, es la misma persona que se engaña. Pero vuelvo a la lectura y le digo que estoy leyendo Efesios 3:1. Nosotros no teníamos el derecho de la salvación, pero a través del amor de nuestro Señor Jesucristo, cuando Pablo fue comisionado a los gentiles para que nosotros fuéramos injertados en la vida verdadera. Y ahora nos dice: yo preso en el Señor Jesucristo, por vosotros. Dice en el versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Oiga bien, si es que habéis oído. Cuando oigas estas palabras, no está hablando de los oídos solamente naturales, sino también de los oídos espirituales. Te lo puedo decir de otra manera que lo entiendas. Si es que se te ha revelado la administración de la gracia de Dios. Si es que se te ha revelado la administración de la gracia de Dios. ¿Por qué? Una cosa es oír con lo natural y otra cosa es que el espíritu que nació de nuevo oiga y reciba. En específico, ¿quién es la gracia? Es Jesús. ¿Por qué tanta gente, sabiendo que tiene a Jesús en su corazón, no le obedece? ¿Por qué? ¿Por qué no se emociona con el evangelio? ¿Por qué no tiene esa explosión interna para compartir el amor de Dios? ¿Por qué tenemos... Todo podemos recuperar, menos el tiempo que está pasando? Me decía una persona: ¿qué es lo que tengo que hacer para ser feliz? Le digo: pues nadie te puede obligar a creer con el corazón. Pero si tú valoras al Cristo que está vivo actualmente en tu corazón, tienes la gracia de Dios. ¿Sí? La gracia es la potencia para lograr hacer todo lo que Dios dice que tú puedes hacer. Filipenses 3:14, todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza. Es la gracia de Dios. Pero no puedes estar aplicando los principios bíblicos, viviendo tu vida a tu manera. Estamos sujetos a un rey. Ayer le decía a unas personas que vinieron a orar con nosotros, que son de fuera de la ciudad, y nos encontraron y sabían que nosotros oramos 2 horas en lenguas, en el Espíritu. La iglesia ora en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el que ora en lenguas se edifica. Entonces, si yo puedo usar el don para edificarme, pues oro en lenguas. Y resulta que en mi propia vida me he dado cuenta que el hombre espiritual va creciendo, va desarrollando. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado a personas que conocí hace 20, 30 años y que me conocieron. Y ellos mismos me han dicho: pastor, yo veo un cambio tan tremendo en su vida. Usted ahora ha crecido mucho en la cuestión de la fe. Claro, ¿por qué? Porque no he dejado un día de mi vida de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque es una instrucción de mi papá. Él no es opcional. Y eso es lo que tiene el hombre carnal o la mujer que es carnal. ¿Sí? Dicen: no, Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Mira lo que dice el versículo 2: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Dios le dio provisión a Pablo, la revelación paulina
¿sí? Donde el apóstol Pablo ahora nos da la oración que le dio el Espíritu Santo para que nosotros los gentiles, oraba diciendo, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de nuestro Dios. Porque la gente no le da el derecho legal al Espíritu Santo de que te revele. Hermanos, ¿saben por qué hay cristianos carnales? Porque no dejan al Espíritu Santo obrar. ¿Y cómo es que no lo dejan? Yo lo descubrí. No lo dejan porque son rebeldes. Sí. La obediencia, escúchame bien, la obediencia hace la diferencia. Mis hijos son los que oyen y hacen mi palabra. Si usted cambia el versículo, ¿quiénes son los que no son hijos de Dios? Los que no hacen la palabra, los que no la obedecen. Es sabroso, pero la palabra es más buena. Dice la Escritura: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Dios le dio una gracia. Gracia que es regalo. ¿Sí? Y Dios le dio el regalo al apóstol Pablo, ¿sí? O sea, la gracia, para que nosotros que somos gentiles, ahora realmente que estamos injertados. Cuando estamos injertados en la vid verdadera, la sábila que fluye por nosotros es el mismo Cristo. Es la gracia fluyendo a través de nosotros. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Aleluya. Ve lo precioso que está, entendible esto. Y mira el versículo, que por revelación, dice el apóstol Pablo, me fue declarado el misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que no se entiende. Pero por revelación se le declaró el misterio. O sea, dejó de ser misterio para Pablo. Ajá. Como antes lo he escrito brevemente. Era un misterio. Porque la salvación era nada más para los judíos, pero los judíos no la quisieron. Entonces dijo el Señor, bueno, vamos a ir por los gentiles. Ahora nosotros somos de la ciudadanía del reino de Dios cuando tú tienes a Cristo en tu espíritu. Mira lo que dice el versículo 4 y pon atención. Estoy leyendo Efesios capítulo 3, versículo 4. Esto es un manjar, hermanos. Leyendo lo cual podáis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Watch out. Leyendo lo cual podáis entender. Leyendo lo cual lo podáis entender. El carnal le grita a Dios y le dice, Señor, hazme entender. No, Dios dice, léelo para que tú entiendas. El hombre espiritual se pone a leer para entender. Sí, pero, a mí me gustan mucho los peros. Aleluya. Mira lo que voy a compartirte. Entender en lo natural, en el diccionario natural, quiere decir que es un verbo que significa tener una idea clara.
captar el sentido o conocer la intención de algo o alguien. O sea, Dios nos está diciendo, quiero que entiendas. Tienes que captar lo que entiende que ya dejó de ser algo oculto. Ahora ya no está oculto, ahora ya está al descubierto. Pero Pablo fue el instrumento que el Espíritu Santo usó para que tuviésemos escrito. Dice en el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Ahora fue revelado por el Espíritu Santo. Ya se reveló, ya no es algo, ya no es un misterio. Pero vuelvo al tema que estoy hablando de la gracia. La gracia es la habilidad que Dios nos da. Es Cristo mismo, es el regalo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué es el regalo? Jesús. ¿Quién es la gracia? Jesús. Pero Cristo está vivo adentro de nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros. Es el Espíritu de Cristo en nosotros. ¿Sí? Si por el Espíritu Santo les fue revelado a los santos apóstoles, por el mismo Espíritu Santo, ¿sí? Si nosotros recibimos, ¿qué quiere de recibir? Creer con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia. Y veamos que sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo puedes buscar a alguien que está dentro de ti? Me gustaría leer este versículo, Hebreos 11:6, en la versión La Pasión. Yo sé que la mujer que Dios me dio es experta en diferentes versiones, y las de inglés pues ella las puede traducir. Los que no podemos traducir porque no entendemos la traducción, pues nos beneficiamos de ella y nos bendice cuando nos traduce un versículo que es crucial, Hebreos 11:6. Así que, amada mía, ayúdanos con tu versión. Yo le digo, estamos viendo ahora que el apóstol Pablo, ¿sí?, nos dice que leyendo podamos entender. Entonces, yo busqué la palabra entender y la función de entender. La función de entender es un proceso intelectual y racional donde se capta el significado, concepto o información superficialmente. Comprender implica una mayor profundidad, y vemos que aquí hay una diferencia entre entender y comprender. En lo natural, con el cerebro, entiendes y comprendes. Y yo me pregunté, ¿por qué el Espíritu Santo puso que entendiéramos? Porque Él no va a obligar a nadie a que crea. Ningún pastor tiene la unción para imponer manos para que crea una persona. No. Esa es obra exclusiva de la persona del Espíritu Santo. Nadie. Por eso ahorita hay personas que aman a Dios, pero no saben por qué están como están.
Estás así porque no quieres creer con el corazón. Cuando tú crees con el corazón lo que dice la palabra de Dios, escucha bien lo que sucede. El Espíritu Santo obra en ti y sin embargo haces lo que tienes que hacer. Por ejemplo, una vez yo creí en la necesidad de tener pastor. Eso me pasó a mí, es un testimonio, porque lo que Dios hace son testimonios. Lo que el diablo hace es un mugrero. Es algo que no es testimonio, es algo feo. Testificar lo que Dios hace. Yo pasé por un momento fuerte y difícil en mi vida, que cuando me di cuenta y dije esto va por mal camino, pedí ayuda. Y esa ayuda era una ayuda que Dios la mandó. Hasta el día de hoy yo digo que era un ángel que me encontró. Y oró por mí. Inmediatamente volvió un fuego a mi vida. Donde yo ya me había desconectado, ya ni iba a la iglesia, etc. Hace muchísimos años. Afortunadamente encontré que en las rodillas puestas en el suelo, con un corazón humilde, Dios te levanta. Y fue tan grande el levantón que me pegó el Señor, que inmediatamente abrió mi entendimiento y dije, necesito un pastor. Y de ahí para adelante mi oración no era más que, Señor, dame un pastor. Papá, quiero el pastor que yo necesito tener, porque no puedes vivir como oveja fuera de un redil. Nada más en los rediles de ahorita existen los visitantes temporales. En las iglesias de ahorita. Pero en la iglesia verdadera no. En la iglesia verdadera eres miembro del reino, siendo oveja dentro de un redil, teniendo pastor. Ese es el orden de Dios. Tú no puedes ser miembro del reino de Dios como oveja fuera del redil. Por eso hoy tenemos muchísima gente, ¿sí?, donde va a una iglesia donde nadie se fija si su vida cambia o se transforma, y que nomás da una ofrendita ahí para que vean que movió la mano y lo puso en el alfolí. Pero eso es un autoengaño. Eso es algo muy feo y triste ante los ojos de Dios. Porque el hombre tiene tantas facultades. Fíjate, fuimos creados a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. Estás despreciando el reino ahorita y quieres irte al cielo. No cuadra, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de la importancia que tiene que el Espíritu Santo nos haya puesto a entender. Y en lo natural puedes entender y comprender, pero en lo espiritual es creer. Es toda la diferencia. Lo que es en la carne y lo que es en el Espíritu. Primeramente el Espíritu Santo dijo, por lo menos que entiendan que es para ellos toda la plenitud de la bendición que Dios tiene. Es para ellos. Pero tienes que creer con el corazón. Aleluya. Tenemos en la versión TPT en inglés, Hebreos, traducido al español por mi amada esposa, dice, sin que la fe viva en nuestros seres, otra vez, y sin que la fe viva en nosotros, sería imposible agradar a Dios. Pues venimos a Dios con fe, sabiendo que Él es real y que recompensa la fe de aquellos que le buscan apasionadamente. Vea la diferencia en español y en inglés. Yo por eso sé que las Biblias fueron hechas con propósitos demoníacos. Porque un poquito que te pierdas, te vas.
Por eso hoy tenemos a mucha gente hablando de la gracia, que prácticamente te están diciendo la gracia es una licencia para que puedas echarte tus cheves y vivir como el mundo. La gracia no es permiso para pecar, es mentira. Yo conocí personas que se iban junto con su líder, su pastor, bueno, el hombre que decía que era pastor, y saliendo del servicio se iban a una barra, donde los demonios están, donde Dios dice que sean santos, como yo soy santo. El evangelio del reino es un poder tremendamente maravilloso, hermano. Es el evangelio del reino el que empiece a vivirlo ahorita por decisión personal y decir, a partir de hoy voy a hacer lo que tengo que hacer, no lo que quiero hacer. Y dirás bien, porque desde el momento que tú aceptas a Jesús, ¿sí? Él asumió que pagó por tu vida. Eres de Él, eres propiedad de Él, eres propiedad exclusiva del Señor. Pero si tú no vives por esta fe, una vez más voy a leer cómo está aquí y lo voy a proporcionar al grupo. Proporciónenlo al grupo de WhatsApp, por favor, para que lo tengan todos los que son miembros del WhatsApp de Radio Vital. Y si usted no es miembro del WhatsApp de Radio Vital, únete. Ten la plena seguridad que no te va a llegar, hermanos, manden dinero. Eso no te va a llegar. Porque sabemos que las personas que andan en el Espíritu y viven en el Espíritu, ellos saben y ellos trabajan. Dice en Hebreos, en Hebreos 11:6 estamos leyendo, y el WhatsApp es el 480 más 1 480 843 6502 para que tú te comuniques con nosotros y te pongas en contacto 24 horas. Tú puedes poner tus testimonios, puedes grabar un audio y nosotros lo pasamos al aire. ¿Por qué? Porque yo he visto estas cosas, que hay personas que una sola palabra entró a su espíritu y fue suficiente para decir, dejo de dudar, creo con mi corazón, lo confieso con mi boca que Jesús realmente manda, gobierna mi espíritu, mi alma, mi mente, mi cuerpo y mi todo. Dice la Escritura, y sin que la fe viva en nosotros, sería imposible agradar a Dios. Sería imposible. Y sin que la fe viva en nosotros, sería imposible. Y si usted se analiza un poquito, el tipo de fe y la naturaleza de fe que nosotros tenemos, los que creemos, viene por el oír, y el oír la palabra. Viene por el oír, entender la palabra. Pero eso es en el cerebro. Pero el tipo de fe que viene a nosotros no viene del cerebro, viene del corazón. ¿Cuándo se convierte en fe en ti? Cuando la creíste. Porque el que hace la obra milagrosa en tu espíritu es la persona del Espíritu Santo. Muchos han experimentado al principio, ¿sí? Muchos han experimentado al principio esto, pero dejan de continuar en su gracia. Y esa gracia te ayuda a ti a reconocer. Es constante. Es una gracia de fe y para fe. ¿Qué quiere decir y para fe? Continúas ejerciendo la gracia por fe. En el momento que una persona anda en el Espíritu, inmediatamente se equivocó, pasó algo que sabe que no le agrada a Dios,
sabe que tiene una fuerza inagotable que se llama gracia, se apropia de la gracia. Y una vez que se apropia de la gracia, renuncia y dice: Señor, perdóname. E inmediatamente la sangre de Cristo te limpia y continúas inmediatamente. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, ¿sí?, que no sabíamos lo que yo estoy hablando en este momento, cómo sufrimos mucho. Yo sufrí muchos años por ignorar cómo opera el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio la plenitud de lo que ocupabas para ejercer un reino poderoso aquí en la tierra, con la sabiduría que es la misma sabiduría de Jesús. Está en ti porque tú estás en Él. Y andas con cursitos de metafísicos. No, por favor, no. Gastas dinero. Para el reino no. Para el diablo sí. ¿Por qué? Y tienes años oyendo y sabiendo que la provisión divina es maravillosa y decir: yo voy a ser un inversionista del reino. Pastor, usted nunca hablaba así, pero me di cuenta el por qué la gente no prospera. ¿Por qué la gente no prospera? Porque no prospera su vida espiritual. Quieren prosperar financieramente, pero no quieren prosperar espiritualmente. Y dice el Señor: primero prospera en el espíritu y todo lo demás va a venir solo. Porque el espíritu, el ser espíritu, el Espíritu Santo está con él. Si en el principio todo estaba vacío y desordenado en el universo y lo ordenó el Espíritu, ¿no podrá ordenar tu vida? ¿No la podrá poner en contexto? Claro que sí. Quiero saludar a mis hermanos y mis hermanas que se encuentran en diferentes lugares. A aquellos hermanos que están en diferentes plataformas, en Facebook. Tenemos Canadá, México, Colombia, Estados Unidos, y sé que están en otras partes donde nuestras plataformas no detectan, pero sé que están en diferentes. Cuba, yo sé que mis hermanos cubanos saben que si no practican el poder del reino de Dios, no van a romper las cadenas que existen para tener ese candado que hay en la dimensión espiritual. Y sé que en otros lugares del mundo también. La única manera es que nosotros, volviendo a la fe, fíjate lo que dice la Escritura. ¿Sí? Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Creer con el corazón, vivir con el corazón. Por eso la gracia es algo que todos deberíamos de estudiarla tan a fondo. ¿Ya? Dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. No dice que el Señor te va a hacer crecer. Tú tienes la responsabilidad de crecer en la... Y hermano, ¿y cómo le hago para crecer en la gracia? You believe in your heart. Cree con el corazón. Y es fácil entender cómo creer con el corazón. Es fácil. ¿Por qué? Porque la religión nos hizo las cosas muy difíciles. Y creemos que cuando venimos al Evangelio del Reino también es difícil. No, son dos mundos muy diferentes. La religión, fanatismo y eso es opio, eso es droga, eso es algo que te confunde, te esclaviza. Pero el reino no. ¿Por qué? Porque el rey es amor y opera en amor.
en tu espíritu. Por eso quiero que sepas cómo es que creer con el corazón. Cierto día una mujer no sanaba de sus problemas físicos, tenía muchos problemas físicos. Y el ministro, guiado por el Espíritu Santo, le dijo: tienes que perdonar. No, ya perdoné. No, tienes que perdonar. No, pues ya perdoné. Y pues él era un desgraciado y empezó a hablar con odio. Y ahí pues le confirmó que no había perdonado. Y le dice: mira, hermana, sé cómo vas a ser libre. ¿Cómo, pastor? A partir de hoy vas a darle gracias a Dios porque tuviste en tu espíritu la convicción que perdonaste y di el nombre de esa persona. Es todo lo que vas a orar durante estos días. Señor, te doy gracias porque tuve la facultad y la habilidad en mi espíritu, de perdonar genuinamente a esta persona. Y así sucesivamente pasaron un día, 2 días, 3 días. Regresa la mujer llorando con una libertad plena y dice: ya lo perdoné, ya lo perdoné, ya lo perdoné. La obra del Espíritu Santo obró en su espíritu y ese veneno se fue de su espíritu. El odio, la materia prima con la que está hecho el diablo, el orgullo. Entonces, yo te regalo lo mismo. ¿Cómo hago crecer la gracia? Comienza a decirlo con tu boca y creerlo en tu corazón. Gracias por tu gracia que está en mi espíritu, Señor. Gracias por tu gracia que está en mi espíritu, Señor. Lo creo, papá, que en el nombre... Shikabakandrimoko socorramashiki. Socorramandrimoko riashiki mondrimaka socorrobo. Gracias, Señor. El testimonio ya está en tu espíritu. Just do it. Nomás hazlo. No sé cuánto tiempo vas a hacerlo. 1 día, 2 días, 3 días. Hasta que sepas en tu espíritu que la gracia está en tu espíritu activa. Y de ahí te acordarás el resto de este programa Fe Sin Barreras. Los amamos. A nombre de toda la iglesia Ejército de Amor, todo el equipo es Ejército de Amor y el precioso equipo de el ingeniero Javier, mi hermano Camilo, mi hermana Ángela y Fernando, nuestro compañero de radio que están trabajando activamente en la radio, 24 horas al servicio. Así que yo te invito a que vivas. Perdón, no es Fernando, es Julián. Se me cuatrapea Fernando y Julián. Julián David Fernández, para dárselos completo ahora sí. Gracias, mi hermana. El equipo completo. Ellos hacen posible que usted tenga 24 horas, una emisora para que usted todos los días disfrute de este manjar. Tu amigo y servidor, Eduardo Urrea, les dice hasta pronto. Bendiciones, cuídense mucho. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.